El director del Festival de Mérida ha pedido a los hoteles de la ciudad contención en los precios para continuar atrayendo espectadores durante la celebración de este certamen internacional. No es la primera vez que Jesús Cimarro realiza esta advertencia tras el incremento continuo de espectadores que el festival está experimentando en los últimos años tras la pandemia y que supuso un punto de inflexión para este y otros eventos culturales. Y es que el conjunto de la sociedad y tejido empresarial hotelero de la capital extremeña debe entender que podemos morir de éxito si se produce una escalada de precios en las estancias de quienes nos visitan. Un hecho que puede convertirse en una barrera para los bolsillos de muchos turistas de clase media, por mucha capacidad de atracción que tengamos, de crecimiento de turismo interior y de distintas calidades en la oferta hotelera. Ya lo dijimos también en la celebración de Mérida Lúdica con la subida de los precios de los locales de hostelería para este evento. Por eso, hoy ponemos en la picota la ecuación de precios versus incremento de visitantes. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a analizar y a contarles lo que ha sucedido en este jueves de temperaturas suaves, afortunadamente, que nos han dado una tregua de cara sobre todo a lo que se aproxima a partir del domingo y de la semana que viene, que no es poco. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar a la tarea de analizar los principales hechos informativos de proximidad que tenemos en cartera. Hoy están con nosotros Antonio Monge. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Yo ya en modo hawaiano, casi. Casi, ¿no? Ya te veo ahí casi en modo vacaciones. Sí, también. Ya te queda poquito, ¿no? Una semanita con los niños en clase y venga. La semana que viene son las vacaciones ya, ¿no? A partir del 20 acaban las clases. Del 20. Secundaria. Bachillerato ya han ido, segundo bachillerato ya han hecho la PAU, primero bachillerato han acabado ahora. ¿Cuándo salen las notas, por cierto? El viernes a las 12. Este viernes a las 12. ¿Y tienes conocimiento de, en general, cómo ha sido? ¿Si ha sido más difícil, más fácil? No, bueno, los compañeros lo que están diciendo, esto de que los exámenes sean más fáciles o más difíciles, pues bueno, es una cosa muy subjetiva, ¿no? Ha habido cambios en el modelo, pero no son grandes o grandísimos cambios. Y lo que dicen los compañeros que están corrigiendo, Pau, que con respecto a otros años hay un descenso en calificaciones y cosas así, pero que tampoco es muy exagerado, o sea que es una cosa contenida. Más o menos creo que se seguirán manteniendo los números en torno al 95% de aprobados y andará ahí, rondará eso. A lo mejor las calificaciones son un poco más bajas, pero bueno, son más bajas para todos, con lo cual el problema de las notas de corte en la universidad es común para todos. Ahora te preguntaré algo al respecto sobre las notas. Antes vamos a saludar a Pepe Pérez Garrido, que también nos acompaña en esta mesa de opinión. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, aprovechando uno de los picos bajos de temperatura. Sí, además de verdad, de los picos bajos, sí. Se puede dormir por las noches, hace fresquito, corriente y el descanso de la noche viene bien para aguantar las calores del día. Bueno, nos vamos a enterar la semana que viene. Te iba a preguntar precisamente, por eso quedaba en cartera, si, tal como se habló el curso anterior, se ha notado no lo que ya advirtió en su día la Universidad de Extremadura, de que iba a poner el examen un poco más difícil, la prueba de acceso, un pelín más difícil para retener alumnos en la región. Pues, bueno, a ver, los exámenes, hay unas comisiones de elaboración de exámenes y yo, por lo que he visto en los exámenes, son prácticamente iguales que los dos. A ver, tenemos la controversia de la frase de lengua, que era muy complicada y que a la mayoría no les ha salido bien del todo, pero después el tema que salió, pues bueno, es un tema de los que están en el temario, no es de los muy complicados, es más bien de los sencillos, es con respecto a lengua. Inglés ha sido un examen tipo, que no tiene mayores problemas. Matemáticas también es muy tipo. Filosofía, pues mi hija que dijo que había hecho, pues me parece que era una cosa así, no me acuerdo porque eran varios, ¿no? Pero en realidad esto de bajar las notas para retenerlos
teniendo en cuenta que es distrito único, bueno, poder retenerlos o no, ¿no? Porque cuando salgan afuera, si también los exámenes son más complicados, ya digo, va a haber una correlación entre subida y bajada de notas para todo el mundo más o menos por el estilo. Tener en cuenta que todo lo que hemos oído en las noticias, en cada comunidad autónoma los alumnos protestan por una cosa. En el caso de Madrid, sí. Que bueno, que claro, es que vienen aquí a asaltar nuestras plazas en la universidad, pero en cambio mi hija me decía, jo, qué suerte los de Madrid, que la frase del examen de lengua era tirada. Entonces, a ver, pues bueno, son exámenes diferentes, hay algunos que salen un poquitín más complejos, otros menos complejos. Murcia ya ha sacado notas y hay un descenso en cuanto a la nota media de 1/10 con respecto al año anterior, pero con respecto a hace 2 años hay un incremento de media décima, es decir, que no es significativo. Ahora, cuando salga el grueso de las comunidades autónomas, veremos que hay descensos en las notas. Bueno, la que ha salido Murcia, por ejemplo, no es un descenso que sea apreciable, es bueno, un pequeño descenso, 1/10, pero un incremento con respecto a hace 2 años de media décima. Entonces, está equilibrado, ¿no? Leía en un periódico hace poco que un profesor, un corrector de las pruebas de selectividad, decía, no era de Extremeño, era de otra comunidad autónoma, que cuando lleva ya 20 exámenes corregidos, se dijo a sí mismo, voy a bajar el nivel de corrección. Bueno, es que eso a ver, hay unas rúbricas de corrección y al final, claro, siempre depende del nivel general que tú veas, ¿no? Porque claro, si ves que hay unos descensos tremendos, siempre te replanteas si tú estás aplicando bien la rúbrica. Entonces ahí haces un parón y observas a ver qué es lo que dice la rúbrica y a lo mejor a ti tú la estás poniendo de una manera totalmente exigente. Tenéis que tener en cuenta, y todo el mundo tiene que tener en cuenta, que los profesores, incluso los de matemáticas, que nos dicen, los de matemáticas corregir un examen es muy fácil, porque es lo que sale, y no es así. No. Hay diferencias entre un mismo examen de corrección, pero desde un aprobado hasta un notable alto, o un insuficiente un notable alto. Es que depende muy mucho los criterios de evaluación que se apliquen y lo estricto que seas al aplicar esos criterios de evaluación, con lo cual, bueno, la media se mantiene y yo creo que se va a mantener, pero eso, que hay que tener en cuenta que también, como docentes, pues bueno, tenemos que aplicar los criterios que nos van dando, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a estos nuevos modelos. Imagínate lo que teníamos en los años 60. Teníamos una reválida en cuarto, que si no aprobabas no pasabas a quinto. Teníamos una reválida en sexto, que si no aprobabas no pasabas a preu. Hacías el preu en el instituto, tenías que aprobar en el instituto y después te ibas a Sevilla, que era el distrito universitario. En aquel entonces no teníamos la Universidad de Extremadura y tenías que irte a Sevilla a examinarte en la universidad, que para unos estudiantes del Instituto Santa Eulalia, cuando ves allí las salas y en pendientes y dices, ¿y esto qué es? La universidad es una cosa extraordinaria, ¿no? El preu era como el COU nuestro, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tenías que ir a Sevilla. No era examinarte aquí. El COU, tú sabes, el COU lo hacías aquí perfectamente, sí, sí. En diferentes sitios de la comunidad extremeña. Bueno, la selectividad. Digo que el curso del COU era el preu vuestro. Efectivamente, era igual. Pero con la diferencia de que antes teníamos que ir, hacíamos la prueba de selectividad no aquí, sino en Sevilla. Madre mía. Y no se iba en el día en fin, que volvías. Oye, la cantidad... No, eran 3 días de exámenes, ¿eh? Si alguien, tenías que coger una pensión, ¿eh? Si alguien se dedica a hacer una relación de los cambios en los nombres de los cursos y pruebas, le sale para un libro, ¿eh? Porque ha cambiado esto un montón. Un libro o dos. Madre mía. Una enciclopedia. Una enciclopedia, totalmente. En todos los sentidos. Yo me acuerdo del curso en el que empezaron a explicar las matemáticas y tú que eres profesor, con la teoría de conjuntos, la intersección, la unión de conjuntos. ¿Qué rollo patatero nos marcaron aquel año? Bueno, vamos al asunto porque hoy tenemos que hablar del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ya ha vendido, tal como lo adelantamos ayer, casi 40.000 entradas para las diferentes representaciones programadas para esta 71ª edición, que comienza el próximo 4 de julio.
Esta cifra ha sido destacada por el director del certamen, Jesús Cimarro, quien ha dicho que la venta de entradas va por muy buen ritmo, aunque anima a seguir adquiriendo tickets porque todavía hay entradas, hasta un total de 120.000 para los diferentes espectáculos previstos hasta el 31 de agosto. No obstante, ha apuntado que 4 o 5 de las obras programadas cuentan con un ritmo de venta superior al resto, por lo que se huele que se van a producir, como cada año, llenos absolutos en algunos montajes. Cimarro también ha advertido, y en esto nos paramos hoy, a los hoteles de la ciudad sobre el precio de las pernoctaciones, ya que, dice, un incremento desmedido puede restar espectadores a este certamen. Y no es la primera vez que hace o asevera con esta afirmación, porque él mismo nos cuenta que testea cada año cómo está el precio de los hoteles en la ciudad, y es cierto que un año que hay buen turismo el precio encarece, y para el certamen dice que le puede afectar y mucho en un recorte hipotético de espectadores que este precio puede suponer respecto a la venida de visitantes. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, pues a ver, la reflexión de Cimarro es acertada en el sentido de que, claro, si sube mucho, pues la gente no va a pernoctar en Mérida. Eso no significa que no pernocte en otros sitios que sean cercanos a Mérida, porque tenemos en cuenta que tanto Cáceres como Badajoz, pues están a 35 o 40 minutos por hora. Y Almendralejo vive de eso también. Sí, sí. O otras ciudades de alrededor, con lo cual es cierto que quizás no eche para atrás a mucha gente, pero sí que retraerá ingresos económicos a la ciudad. Claro, lo que sucede es que desde el punto de vista de los hoteleros, es decir, si hay mucha demanda, pues yo puedo incrementar el precio y encontrar ese punto de equilibrio. O ellos al menos intentarán encontrar ese punto de equilibrio. Hombre, en cuanto a la ciudad, nos interesa que se llenen todas las plazas hoteleras, que haya pernoctas, esto siempre lo decimos, y que después haya consumo durante el día a la espera de la entrada del teatro, pues bien sea en la hostelería, bien sea en las tiendas, bien sea en diversas actividades. En la visita turística, los monumentos. Hay mucha gente que ya está trabajando de guías turísticas, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Lo que sucede es que ese equilibrio me temo muy mucho que lo va a dar o no dar el mercado, en el sentido de que, bueno, obviamente los hoteles pues intentarán tener el máximo beneficio, que eso no significa subir los precios desorbitadamente, porque entonces no vas a tener pernoctas, ¿no? Pero sí, es obvio que se va a encarecer, hay más demanda y la oferta es la que hay. Es típico, es lo que pasa, ¿no? Yo me quedo con dos datos. El primero lo has dicho, con la venta de entradas, superior a la del año pasado por esta misma fecha. Ya se ha vendido un tercio de la forma. De las 120 se han vendido 40.000. De todas formas, yo creo que también es quizás un poco excesivo el número de obras que se hacen. Había que repartirlas en 2 semanas en lugar de en una y hacer menos obras, porque para los bolsillos las personas de fuera vienen y eligen 1 o 2 obras, pero los emeritenses que estábamos acostumbrados a ir al teatro continuamente a todas las obras, cuando ponían 1 o 2 en la temporada de verano, cuando nos ponen ahora 8 o 10 obras, el presupuesto no alcanza para una familia de término medio, ¿no? Yo sé de amigos que ya tienen todas las entradas cogidas, el abono de toda la temporada, y sé de otros que están seleccionando porque no pueden, ¿no? O sea, hay que ver. Luego, con respecto a la hostelería, es normal la subida, aunque no sea deseable. Pero yo me quería parar en un punto que algunos amigos de fuera, cuando han venido, lo han echado de menos. Vigilar la profesionalidad de las personas de la restauración. Tanto bares como restaurantes, sabemos, los que visitamos asiduamente esos lugares de ocio, vemos cómo hay una gran rotación del personal. Tenemos una muy buena escuela de hostelería y creo que deberíamos tener grandes profesionales. Habría que mejorar un poco
el cuidado y la estética y la atención a los clientes. Claro, lo que sucede es que tú también sabes que efectivamente se hace un esfuerzo enorme en formación, pero sigue habiendo una rotación tremenda. ¿A qué es debida la rotación? Pues yo me temo muy mucho también que sea debida a las condiciones que muchas veces pues tienen que padecer o aceptar los trabajadores de hostelería. Sabemos que yo, por ejemplo, estuve trabajando en hostelería cuando era joven, pues, bueno, había que sacar un dinerillo para la universidad y nos tocaba trabajar en verano. Pero es cierto que el trabajo de hostelería es uno de los trabajos más exigentes y cansados, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en aquel entonces, al menos, sabías cuándo entrabas a trabajar, pero no sabías cuándo salías, ¿no? Ahora las cosas están empezando a cambiar, ya se ponen horarios no solo de inicio, sino también de fin, lo cual yo entiendo que es como debe ser. Y días de descanso. Y días de descanso, que antes no había, pero que, me refiero, muchas veces seguimos con la tradición, incluso nosotros como clientes, de que dices tú, bueno, a ver, me tomo la última y nos vamos. Pero claro, el trabajador a lo mejor ya hace 15 minutos que ya le ha acabado el turno. Y el empresario le va a decir, pues si tomo la última, aquí hay que acabar hasta la última. Y eso no se lo paga, ¿no? Entonces, eso acumula, además de los bajos salarios o los salarios que solo pagan por convenio, con lo cual los que son profesionales que tienen una titulación y una acreditación tienden a irse a puestos de trabajo que le respetan las normas, y aquellos que, bueno, que quizás pues estiran más las jornadas, pues tienen una rotación que es tremenda, ¿no? Y claro, ahí entra gente que sabe, que no sabe, o que está allí con unos sueldos que para un cliente lo nota, porque efectivamente lo notamos cuando tenemos, vamos a un local que tenemos a profesionales que saben eso, cómo coger una comanda, cómo tratar a un cliente, si dice, mira, es que me parece que esto no hay ningún problema, y otros que a lo mejor me parece que esto, y se ponen a discutir contigo de, pruébalo, está salado. Bueno, sí, y no, y te lo discute, y digo, bueno, pues ya está, pues déjalo ahí, ¿no? Que son cosas que son muchas veces detalles, pero que al turismo y a nosotros mismos pues nos afecta, ¿no? Por esa falta de, quizás, de visión. Sí, muchas veces nosotros, en los lugares a los que vamos más que nada por el cariño y por el trato y por la confianza que tenemos con los profesionales de cada uno de los establecimientos. Muchas veces más el trato agradable que el servicio, que a lo mejor es un poco menos fino. Pero bueno, en general, sobre todo para los extranjeros, para los turistas, no los extranjeros, los turistas, cuidar un poco la profesionalidad, el vestuario, la imagen y sobre todo saber dónde se está, me refiero. No es lo mismo ir a, por poner un ejemplo, el servicio que te pueda ofrecer Parador, un hotel alto, donde, bueno, pues obviamente va a tener unas normas y un servicio, lo que te puede dar un servicio de una tasca. Obviamente son dos cosas absolutamente distintas, pero en ambos casos tiene que haber profesionalidad. Es decir, una persona que lleva toda su vida trabajando en su pequeño bar sabe cómo atender al público sin ningún tipo de problemas, y nadie va a salir mal de allí, ¿no? No es lo mismo que, claro, vas a un restaurante de alto copete y no te pueden tratar igual que una tasca. Por cierto, Pepe, estaba viendo el precio del abono. El abono de todas las obras tiene un 20% de descuento respecto al precio de la entrada. De manera que una entrada en cabina lateral suele costar, en el Teatro Romano de Mérida, porque en las extensiones de Medellín, Regina, valen más baratas, pero en Mérida son 25 euros por obra en cabina lateral. El 20%, estamos hablando de que un abono en general te ahorras, si tú ves las 10 obras son 250 euros, con el abono son 200, te ahorras 50 euros. Es un 200 tuyo, 200 de tu pareja. Claro, son 400, es mucho dinero, lo sé, efectivamente, pero también es verdad que a veces vamos a Madrid a ver un espectáculo y te gastas eso mismo en un solo espectáculo. Y aquí son 10. O sea que también hay que medir eso. En cualquier caso, que no muramos de éxito, que es lo importante. Vamos a otro hecho, porque Mérida acogerá este fin de semana, del 13 al 15 de junio,
el Campeonato de España por equipos de tercera categoría de pádel, en el que participarán 577 padelistas venidos de todo el país. Este torneo está compuesto por un total de 32 equipos, de los que la mitad son masculinos y la otra parte femeninos, entre ellos uno de cada categoría de la ciudad de Mérida. Así que estamos de enhorabuena a aquellos que somos amantes y practicantes también de este deporte, el pádel. Y como siempre, la ciudad de Mérida encantada de recibir a estos participantes, que serán casi 600, más de 500 serán de fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y dar la bienvenida a la ciudad de Mérida, que esperemos que se sientan como en su casa. Y una vez más, este evento de pádel demuestra la buena salud de este deporte, un deporte que según los escépticos iba a fracasar y para nada. El número de licencias sigue aumentando, el número de deportistas sigue aumentando y vamos a tener la ocasión de comprobarlo este fin de semana en la ciudad de Mérida, que desde aquí anima a la ciudadanía a que acuda a las instalaciones de Padel Mérida. Los partidos se disputarán tanto en las instalaciones de Padel Mérida como Más Padel, y cada equipo tendrá que ganar al menos 3 de los 5 partidos para pasar a la siguiente ronda. Pensad que aunque es de tercera categoría, o sea, existe campeonato de España por equipos de primera y de segunda, que son de mayor nivel, este campeonato de tercera también vienen clasificados un total de 32 equipos, 16 masculinos y 16 femeninos, que son los mejores de unas fases previas que se han jugado a lo largo de mayo, del mes de mayo, a lo largo de toda la geografía. Ha habido 6 sedes de previa, de la que han salido los 16 equipos, en realidad 15 equipos clasificados masculinos y 15 femeninos, más el equipo anfitrión, que en este caso es Padel Mérida, que por ser club anfitrión ya ha tenido directamente clasificado un equipo masculino y uno femenino, que conforman esos 16 y 16 equipos. Mañana viernes, desde las 3:30 de la tarde, comienza la competición, como ha dicho Tony, tanto en Padel Mérida como en Más Padel. Pensad que son el viernes se juegan todos los octavos de final, 5 partidos los que se disputan, 5 parejas de un equipo contra 5 parejas de otro en 5 pistas diferentes, y al menos el que gana 3 de los 5 partidos pasa a cuartos de final. Los cuartos de final exactamente igual, semifinal. Al final los octavos son mañana viernes por la tarde, los cuartos de final son el sábado por la mañana durante toda la mañana, por la tarde se disputarán las semifinales y el domingo por la mañana temprano a las 11:30 se disputan las finales. En la presentación ha estado el director general de Jóvenes y Deportes, quien ha explicado que la Junta ha implementado un nuevo decreto de eventos de gran interés y ayudas para deportistas y entrenadores extremeños de alto rendimiento, que contempla el reconocimiento de aquellos eventos que, como hoy el que presentamos, tienen un alto impacto deportivo, social y económico y contribuyen a proyectar la imagen de Extremadura como destino deportivo. En ese caso, la cuantía económica se verá beneficiada a partir de ahora, puesto que se ha valorado y se han vuelto a estudiar esos criterios que calificaban el tipo de evento que era, siempre al alza económicamente, para que se puedan seguir desarrollando estos tipos de eventos. Y por supuesto, pues dentro de nuestros programas de apoyo al alto rendimiento, con nuestro nuevo programa Podium, se sigue apostando por el acompañamiento y el desarrollo de nuestros deportistas y entrenadores de alto rendimiento. Vamos a otro hecho, no sé si queréis apuntar algo sobre esto. Son 600 parejas, más de 500 de fuera de la región, lo que va a suponer un lleno total de hoteles. Otro fin de semana de lleno total. De lleno total, efectivamente. Bueno. Porque claro, son jugadores y familias. Y la familia, y los comercios, los apartamentos turísticos estarán a tope. Sí. Cosa que... Yo les tengo mucha envidia. Yo empecé a jugar al pádel y soy como un tronco. O sea, no doy ni uno. ¿Juegas también? Pero vas poco ya. ¿Ya no juegas? A ver, bueno, para ir siempre detrás de la pelota y nunca darle, ya no... Pues imagínate... Oye, hay quienes se saben situar muy bien y no tienen que moverse tanto. Yo envidio a esas personas. Yo también. Sí. En fin, vamos a otra cuestión, porque un vecino de la localidad cacereña de Sierra de Fuentes ha interpuesto una denuncia por presunto delito de lesiones contra el exdirector general de Turismo de la Junta de Extremadura, Jesús Viñuales, cuyo cese ha sido publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura y que, según la portavoz regional Victoria Bazaga, se ha producido por una pérdida de confianza.
Según consta en la denuncia interpuesta por Rafael Casares, el suceso se produjo este pasado sábado 7 de junio en torno a las 9:30 de la tarde-noche en el mesón 6 de Sierra de Fuentes, donde se encontraba el denunciante y al que accedió Viñuales, visiblemente bebido junto a otro compañero. En la misma, el denunciante expresa que el ya exdirector general se dirigió a él diciéndole que le iba a reventar y que, pensando que era una broma, le espetó que se estaba equivocando de persona, momento en que, sin mediar palabra, Viñuales le dio un botellazo en la cara con un tercio de cerveza, una botella de tercio de cerveza, provocándole lesiones que le hicieron sangrar mucho. A partir de ahí fue el propio dueño del bar el que llamó a la Guardia Civil y se personó una pareja de la Comandancia de Cáceres. En la denuncia, el agredido cuenta cómo la sangre que le brotaba de la cabeza le impidió ver nada, por lo que desconoce si Viñuales se marchó del mesón por su propio pie. Fue la Guardia Civil la que le aconsejó precisamente acudir a urgencias y posteriormente interponer denuncia con un parte de lesiones en el que se refleja que le tuvieron que poner 2 grapas en una herida inciso contusa en la región frontal de la cabeza. En la denuncia, Casares recoge que apenas conocía a Viñuales, al que le presentaron el verano pasado, y niega que haya tenido ningún tipo de problema de enfrentamiento o de desavenencia anterior con él. En este sentido, el PSOE extremeño ha considerado que el cese de Jesús Viñuales es un hecho de extrema gravedad del que, dice, la Junta de Extremadura no ha ofrecido explicación alguna, mientras que los socialistas cacereños han afirmado que el gobierno regional oculta casos graves de violencia. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, también ha denunciado que este episodio se suma, dice, a la creciente inestabilidad del Ejecutivo de María Guardiola, al que ha definido como la Casa de los Líos, que no trabaja, no gestiona y está cargado de escándalos. Pepe, esta es la lección política. Lo último me parece de risa, pero vamos, esto no deja de ser una agresión o algo parecido. Me hace gracia lo del tercio de cerveza. Espero que estuviera vacío para que así, pesando menos, le hicieran menos daño, ¿no? Y bueno, cuando esto sí pasó el sábado 7 de junio y 3 días después, cuando se ha enterado la consejera de turno, pues lo han cesado. Por pérdida de confianza, ¿no? Ese es el modelo, o sea, ese es el tipo que habrán puesto por pérdida de confianza. Realmente es por agredir. Se debe comportar. Todas las personas deben de tener un mínimo de decencia y de corrección, pero un político más. Un cargo público mucho más. Yo creo que han actuado correctamente. Luego lo que dice la persona esa del PSOE que denuncie. Si hay otros casos y no lo han cesado, que denuncie, que seguro que si se enteran lo cesan exactamente igual que a el director general de turismo, ¿no? Es una cosa ya entre familias, por decirlo así, entre personas. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, quizás lo que falta en el gobierno es explicar el cese, que sería el detalle o el hecho en sí de por qué cesa. Bueno, pues obviamente ha tenido un comportamiento que no es el adecuado y que además la sociedad lo considera que es punible. Tenemos que hacer memoria. Pero yo recuerdo hace unos años, cuando hubo un cambio legislativo en la normativa sobre tráfico, que hubo muchas dimisiones y ceses de personas que eran cargos públicos y cargos políticos, que se les cesaba casi ipso facto por conducir ebrios y dar positivos. Yo no sé si recordáis, ¿no? Sí. Que eso fue un cambio de paradigma en donde la sociedad asumía que era lo que debía ser. Es decir, un cargo público que tiene que dar una imagen y que tiene que representar a la sociedad no puede cometer ese tipo de faltas, sean faltas o sean delitos, pero no podía ser. Y ahí yo creo que todos los partidos, o la mayoría de ellos, tomaron una actitud de que quien daba positivo, pues a la calle, ¿no? Yo creo que este tipo de comportamientos, y yo creo que ya estamos en la situación de que decirle a los políticos y a los cargos públicos que aquellos que cometan actos de violencia deberían irse a la calle. Y no deberíamos tener vergüenza por los ceses y explicar el motivo. Es decir, obviamente ha tenido una pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener a alguien que presuntamente va todo borracho a un bar y le encasqueta un botellazo a otro. No es
no es defendible ante la sociedad repudia ese tipo de comportamientos. Esto con respecto al alcohol, pero también podemos extrapolar otro tipo de comportamientos, por ejemplo, comportamientos de violencia de género, comportamientos de otro tipo de violencia, ¿no? En la cual no deberíamos tener miedo, como sociedad, y los partidos políticos no deberían tener miedo ni vergüenza en decir, lo ha hecho mal, se tiene que ir, porque no admitimos este tipo de comportamientos. Con lo cual, el cese, si sean los motivos por los que sea, está bien realizado el cese, y después, bueno, pues la reflexión política y tal, pues bueno, pues es también el trabajo que tiene que hacer la oposición ante un caso de este tipo, ¿no? Bueno, pues sacarle la puntillita, ¿no? Pero en realidad creo que debemos ser intolerantes frente a la violencia, sea del tipo que sea. Totalmente de acuerdo. Y eso son, en este caso, es pérdida de confianza, pero en otras dimisiones o en otros ceses esas por motivos personales. No se especifican, no se dicen, pero suelen ser normalmente unos motivos que están alejados del comportamiento correcto en la sociedad. ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Yo creo que debemos ya evolucionar, o yo, desde mi punto de vista, a evitar determinados eufemismos que no vienen a pero tenemos... y el ejemplo que ponía antes, ¿no? Cuando alguien daba positivo en un control de alcoholemia y era un cargo público, se le cesaba. ¿Por qué? Además se decía, por dar positivo, ya está, se acabó. Pues en un caso de violencia no es por pérdida de confianza, es porque has tenido un comportamiento violento y esto no es admisible. Que tenemos en la cabeza últimos casos que no son por motivos de ese tipo, pero son por motivos de haber enchufado a alguien o no haber enchufado. Pues yo insisto. Y están imputados, no cesen. Vale, pero me refiero, pero estos casos de violencia, yo creo que son tan extremadamente obvios que podemos esperar a que salga un juicio de faltas y un juicio de lo que quieras. Pero yo creo que cuando son tan sumamente obvios por todas las partes, yo creo que debemos ser serios en el sentido de decir, mira, yo lo ceso, que limpie su imagen. Y yo recordaba el caso de otros políticos. Recuerdo un eurodiputado del PSOE, López Aguilar, que también tuvo una denuncia. Él renunció a su acta de eurodiputado, se defendió y después, cuando se demostró inocente, volvió y se le restituyó su honor, por decirlo de alguna manera. No es lo que suele pasar, pero sí que es un ejemplo a dar frente al resto de la clase política. Es decir, tú dimite, restituye tu honor y cuando lo tengas restituido, que también los partidos y la sociedad en sí tenga la decencia para reconocerte que efectivamente tú tienes todo el derecho a volver porque eres inocente. Me parece correctísimo. Hay muchos casos en todos los partidos en el que efectivamente al final se ha hecho un juicio de telediario previo. Al final en el juicio normal la justicia lo ha declarado inocente y quien le restituye su honor y su... Claro. Y debe ser como debe ser, ¿no? Es que no debemos aguantar... Fíjate el de Valencia, el del PP de Valencia, Camps, que fue declarado me parece que han sido inocente. 8 o 10 juicios que ha tenido, nunca le han condenado y tuvo que dimitir y tuvo que salir de todo. Pasó con Camps en Valencia, pasó con Demetrio Madrid, el primero en Castilla y León, efectivamente. Sí, o sea que hay ejemplos en todas las orillas. Vamos a otro asunto, saltamos a la escena nacional porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha felicitado por el acuerdo político alcanzado este miércoles entre la Unión Europea y Reino Unido, que regulará la relación de Gibraltar con los 27 miembros de la Unión, subrayando que se ha hecho sin que España renuncie a sus reclamaciones de soberanía sobre el Peñón, mientras el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha augurado, sin embargo, que el acuerdo político alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido, que va a regular esa relación con Gibraltar, esa cosoberanía, pues pone en duda también una posible cosoberanía con Marruecos para Ceuta y Melilla. Lo ha dicho en un apunte en la red social X, que
como hemos dicho, ha apuntado que el pacto anticipa los planes, dice, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para las 2 ciudades autónomas. El acuerdo de Gibraltar anticipa, lo dicho textualmente, los planes de Sánchez para Ceuta y Melilla, con soberanía, con Marruecos, y nos lo venderán como un triunfo histórico. Lo que deben tener grabado, dice, en su móvil, según he dicho, el líder popular. ¿Tú estás de acuerdo con esto? A ver, estoy de acuerdo en la parte positiva que puede tener el acuerdo con Gibraltar. Llamarlo cosoberanía, yo creo que, bueno, es, no sé, es hacer un ejercicio de imaginación un poco excesivo, ¿no? Es decir, que se quite una frontera no significa que que tenga una acción de cosoberanía. Que además ya ha estado quitada. Había una valla como, bueno, hay un límite porque efectivamente hay una frontera, pero cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea, pues era una frontera que, bueno, que se transitaba con facilidad. Hay Brexit y después esa frontera pasa a ser una frontera real de las de antes, ¿no? Por decirlo, y ahora pues se ha llegado a un acuerdo, lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, la aduana pasará a estar en el puerto y en el aeropuerto y después el tránsito del día a día pues será libre o bueno, con los controles necesarios que hay, como nos podemos encontrar con controles cuando vamos a Portugal o cuando vamos a Francia. Sí. ¿No? Yo he dicho antes de entrar en Antena, estuve este verano allí precisamente y se organizan unos pitotes importantes, sobre todo a la hora de regresar a España, con colas que en mi caso fueron 45 minutos de coche hasta que incluso me abrieron el maletero para inspeccionarlo. A ver, es que muchas veces cuando viajamos nos olvidamos de lo que era antes. Yo el año pasado me fui a Serbia, no pertenece a la Unión Europea, y estuve 6 horas en la frontera para cruzar para entrar a la Unión Europea. Claro, hice un vuelo a Belgrado y 6 horas de coche en verano. O sea, que no son 40 minutos, 6 horas. Es decir, las fronteras, debemos recordar las fronteras. En el caso de Galicia, yo recuerdo también... Bueno, con Portugal aquí también. Vamos a Portugal... Pues aquí con Gaia. 8 o 10 horas. Pues dependía del fin de semana, ¿no? Pues a él lo pasábamos con mucha facilidad. Porque te paraban y la Guardia Civil... Sí, te paraban y revisaban, te hacían así... Y olía el coche a café. Pero a Tui, pues nosotros en el puente aquel del río Miño, pues nos echábamos el tiempo necesario y más, ¿no? Entonces, esa parte del acuerdo yo creo que es positiva, sobre todo para la gente que trabaja en el Peñón y hay un tránsito continuo. El turismo, pues bueno, pues cuando vayamos de turismo mucho mejor. Ahora, extrapolar que esto es un anticipo de la cosoberanía de Ceuta y Melilla, yo creo que no hay ningún tipo de razón, ni histórica, ni política, para argumentar que las aspiraciones del Gran Marruecos, que tiene Marruecos con respecto a Ceuta y Melilla, se puedan dar a lugar en el medio o largo plazo. No es, o sea, es desde un punto de vista histórico, Ceuta y Melilla son territorio español y por tanto no hay ningún otro tipo de motivo por el cual podamos argumentar que eso deba cambiar. Ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. Ahí Entonces, yo creo que se han columpiado, ¿no? No sé. O lo han dicho para prevenir que no pase, ¿no? De todas formas, yo creo que más que con soberanía, el día que Marruecos se ponga a borde, y esperemos que tarde mucho y que no llegue nunca, nos hacen una marcha verde como que la hicieron con el Sahara y se nos... ¿La situación? Si ya, ¿cuántos marroquíes hay viviendo en Ceuta y en Melilla? ¿Qué porcentaje de población? Es que eso era para analizarlo y para comprobar. Bueno, aquí en Extremadura tenemos un pueblo, una ciudad, Talayuela me parece que no sé si el 30% de la población es de origen marroquí. En Cataluña hablan en Barcelona que hay barrios que son íntegros de esto. O sea, el problema que podemos tener en Ceuta y Melilla es un problema totalmente distinto del de Gibraltar y el día que toque esperemos que seamos serios y no tengamos historias. Bueno, de todas formas, habría que discutir esas personas a quien votan en Ceuta y Melilla, no votan a partidos secesionistas. Yo no sé si votarán o no votarán. Pero bueno, ¿no? En cualquier caso, el caso de la Mancha Verde tenemos que ponerlo en el contexto histórico el que fue. Es decir, Franco estaba en la cama moribundo y estaba sustituyéndole en términos de interinidad el rey emérito. Es decir, la coyuntura política que se dio en aquel momento fue diferente.
No estamos, creo, a pesar de todas las discrepancias políticas que pueda haber entre el PSOE y el PP, y a pesar de todo lo que pueda hacer nuestro actual rey, que a saber lo que puede llegar a hacer, para meternos en una situación similar en estos momentos o a medio plazo de tal. Yo creo que la respuesta frente a agresiones de bajo nivel que ha habido históricamente después de la Marcha Verde con respecto a Marruecos, entre Marruecos y España, véase Perejil o véase el salto masivo de la valla, yo creo que la respuesta de los respectivos gobiernos ha sido lo suficientemente contundente para hacer ver al país vecino y amigo que por ahí no. Entonces, yo creo que cuando hablamos de diplomacia y sobre todo con nuestros vecinos y amigos, países, porque yo entiendo que son vecinos y amigos, por supuesto, pero cuando hablamos de diplomacia también tenemos que hablar de contundencia. Y aquí no se puede divagar, porque podemos ser malinterpretados. Por cierto, que el alcalde de la Línea de la Concepción, que es el principal municipio afectado, porque cabe recordar que a Gibraltar pasan diariamente 15.000 personas españoles a trabajar, de los cuales casi 12.000 son de la Línea de la Concepción. Este alcalde lo que teme es, fijaros, con este acuerdo, es un incremento del precio de la vivienda en su ciudad, porque dice que ya inversores gibraltareños están comprando inmuebles en la Línea de la Concepción. Un alcalde que, por cierto, gobierna con 21 de los 25 concejales, tiene el 75% de los votos. Es un partido independiente de la Línea y localista. Hay que es un buen alcalde, ¿no? Sí, sí. Otro problema que hay con Gibraltar es la actuación del propio equipo de la sociedad gibraltareña, del jefe que tienen, el político, el presidente que tengan, que está ganándole terreno al mar y que está incrementando la superficie del peñón, robándole agua al mar y invadiendo la bahía de... Aguas que son españolas. Sí, efectivamente. Aguas que sí son españolas, efectivamente. Pues este es un paso más para eliminar y pulir todas esas diferencias, pues bienvenido sea, ¿no? En el sentido de que no tiene sentido la reclamación histórica de Gibraltar español, así como lo contábamos antes con el canto a la bandera y las canciones aquellas de hace 60, 70 años, ¿no? Y no tiene tampoco ningún sentido ponerle una valla cuando hemos visto que desde el tiempo en que hubo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la valla no ha servido para nada. Ni hemos perjudicado, lo único que hemos hecho es perjudicarnos a nosotros mismos y sobre todo a los campitos, ¿no? Llanitos. Llanitos, a los llanitos. A los llanitos que se buscan la vida también allí, ¿no? No tiene ningún sentido esas vallas. Al final, es que en el comercio, por eso pasa lo que pasa con los aranceles de Trump, ¿no? Es que hay muchísimas repercusiones que nos afectan a todos, porque estamos ya en un comercio global y nos afectan a todas las partes. Y todos pierden cuando se toman medidas drásticas como el cierre de una verja, en este caso de Gibraltar. Ahora, como decías antes, de Gibraltar vamos a poder venir aquí con tabaco y con bebida, sin control. Algún tipo de medida pondrán. Bueno, señores, nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Nos hemos pasado ya de nuestro tiempo establecido y tenemos que cerrar ya nuestra picota de hoy, deseándoles que reencontrarnos con todos ustedes el próximo lunes. Estaremos hasta final de junio, como siempre, en antena, o primera semana de julio, ya veremos. Depende del calor que haga, con todos ustedes y de la actualidad, evidentemente, y como esté, porque ha habido años que hemos tenido que cerrar la persiana un poquito más tarde debido a que la actualidad mandaba. En cualquier caso, le vemos el lunes. Agradecer a Pepe Pérez Garrido y a Antonio Monge su presencia aquí. Gracias, y a ustedes desearles un feliz fin de semana. No pase mucho calor y refrésquense, que a partir del domingo suben las temperaturas. Buenas noches.